Y una duda común surgida a raíz del video de la semana pasada sobre control de pulgas es: ¿cuál es la relación existente entre el parasitismo por pulgas y la presencia de la infección por Dipylidium caninum, la llamada dipilidiosis en perros y en gatos? ¿Cómo es que un ectoparásito, como es el caso de las pulgas, que se alimenta de sangre de sus hospedadores, puede contaminarse con un parásito gastrointestinal del perro, un parásito que vive en el intestino delgado del canino o del felino? ¿Cómo sucede esa transmisión? ¿Es la dipilidiosis una enfermedad común? ¿Puede afectar al hombre? ¿Cuáles son los signos clínicos más comunes en los pacientes infectados? Esas preguntas tendrán respuestas en el video de hoy. Y te doy la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario. Un canal donde abordamos diversos aspectos de la salud pública, de la salud animal, siempre bajo la óptica de una salud única. Yo soy Heracles García, médico veterinario y doctor en ciencias, y en el día de hoy vamos a considerar los aspectos fundamentales de la llamada tenia del perro, la dipilidiosis canina. Y ya dando inicio a nuestro video, es necesario aclarar que la tenia del perro es el nombre comúnmente utilizado por la población para referirse a la infección por Dipylidium caninum. Lo cierto es que Dipylidium no es una tenia, como podemos observarlo en esta lámina. A pesar de que él pertenece al filum de los Platyhelminthes y a la clase Cestoda, él pertenece a la familia Dipylididae, es decir, no a la familia Tenidae. Siendo así, no es una tenia, a pesar de que la población se refiere a los parásitos aplanados generalmente como tenias. De esta manera, Dipylidium caninum, la tenia del perro, el gusano de la pulga o el gusano en forma de semilla de pepino o de grano de arroz cocido, no es más que un cestode, es decir, un parásito que es aplanado en sentido dorsoventral, es hermafrodita y carece de tubo digestivo. Asimismo, estos parásitos se encuentran estructuralmente conformados por una región anterior denominada escole, que no es más que la cabeza del parásito donde se encuentran sus órganos de fijación, y la región posterior constituida por distintos segmentos individuales denominados proglótidos. Proglótidos que pueden ser inmaduros, maduros o grávidos, dependiendo del grado de madurez de los mismos. Los proglótidos maduran en la medida en que el proglótido se va alejando de la cabeza, de la región anterior de ese parásito, de forma tal que los proglótidos en la región anterior, en la región más próxima a la cabeza del parásito, son proglótidos inmaduros. Los proglótidos medios son denominados proglótidos maduros, que ya tienen desarrollados sus órganos reproductivos, y los proglótidos de la región posterior de la cadena son los proglótidos grávidos, que están prácticamente llenos de huevos de estos parásitos. Como mencionado, cada uno de estos segmentos, los maduros, que son los que presentan ya los órganos reproductivos desarrollados, contienen los dos grupos de órganos reproductivos, masculinos y femeninos. Por lo tanto, son parásitos hermafroditas. Los segmentos más posteriores de la cadena generalmente se desprenden y pasan entonces a mezclarse con el contenido intestinal y a salir al medio ambiente con las heces. En el caso particular de Dipylidium caninum, estos segmentos presentan un desarrollo importante de una musculatura que les da una movilidad, digamos, autónoma o independiente. De esta forma, los proglótides que se encuentran más próximos a la ampolla rectal, ellos pueden movilizarse y salir a través del esfínter anal. Resaltar que la dipilidiosis es una de las parasitosis gastrointestinales más comunes en perros y en gatos, y que también puede infectar al humano. Ahora, eso está directamente relacionado a la presencia de las pulgas, y la respuesta a esa pregunta que dio origen al video está exactamente en el ciclo biológico del parásito, como podemos verlo en la siguiente lámina. Observamos aquí de manera resumida lo que es el ciclo biológico de la pulga y que puedes verlo en un video que está en nuestro canal. Lo que quiero resaltar de esta lámina es el enlace, la fase de ese ciclo evolutivo de la pulga que se enlaza con el ciclo evolutivo de Dipylidium caninum, para dar respuesta a la pregunta cómo es que una pulga hematófaga se infecta con un parásito gastrointestinal del perro. Y la respuesta, repito, está aquí, a nivel de esa fase evolutiva de larvas. Es simplemente porque las larvas de las pulgas no tienen piezas bucales adaptadas a la acción hematofágica y sí adaptadas para masticación. Como podemos observarlo en el ciclo de Dipylidium, el ciclo se inicia con un perro infectado que presenta el parásito a nivel de su tracto digestivo. Como indicado, esos parásitos son hermafroditas, se autofecundan y los proglótidos grávidos, rellenos de huevos, que se encuentran hacia la porción final de la cadena de proglótidos, se desprenden, se mezclan con las heces y van al medio ambiente.
donde también se está desarrollando el ciclo biológico de las pulgas. Es decir, los huevos de las pulgas en el medio ambiente dieron origen a larvas. Esas larvas que se alimentan de distintos componentes orgánicos, que se alimentan de heces de pulgas, que se alimentan de bacterias, que se alimentan de otros parásitos, que se alimentan de otras larvas, entre otros distintos materiales que pudieran estar allí en ese microambiente. Ubiquémonos en la alfombra, como lo estamos viendo en este video. Esas larvas pueden también ingerir los proglótidos de Dipylidium caninum o, más comúnmente, esos proglótidos en el medio ambiente por desecación o por distintos factores se rompen y liberan los paquetes de huevos. Esas larvas pueden ingerir esos paquetes de huevos o huevos sueltos a nivel de medio ambiente y entonces contaminarse con Dipylidium caninum. Y ya eso responde a la pregunta principal del video. De esta forma, el embrión se libera a nivel del intestino de la larva, atraviesa esa pared intestinal y se ubica a nivel del cuerpo de la larva. Se mantendrá allí en una especie de estado de latencia mientras la larva pasa por los estadios evolutivos larva 1, larva 2, larva 3 y posteriormente entra a la fase de pupa. Ese embrión, denominado también oncófera, permanece allí durante todo el proceso de pupa de la larva de la pulga hasta el momento en que la pulga emerge. Una vez que esa pulga emergió de esa pupa, ella se dirige a parasitar a un hospedador definitivo, puede ser un humano o un perro, e inicia su proceso de alimentación sanguínea, su proceso de hematofagia. Después de estar aproximadamente 2 o 3 días alimentándose de sangre sobre ese hospedador, sea perro, gato o humano, la pulga adquiere una temperatura similar a la temperatura sobre el hospedador del cual se alimenta. En ese sentido, esas formas larvarias inmaduras, esas oncósferas que estaban a nivel de las larvas y de la pupa, maduran hasta convertirse en un cisticercoide, que es el estadio infectivo del ciclo evolutivo de Dipylidium caninum. Una misma pulga, dependiendo de diversos factores, entre ellos principalmente su capacidad de respuesta inmune y el número de huevos que ella ingirió en ese medio ambiente, puede albergar distintos números de cisticercoides. El ciclo biológico se cierra en el momento en que el hospedador definitivo, en este caso perros, gatos o humanos accidentalmente, ingieren a las pulgas. Lo más común es que sea en perros y gatos, que son los hospedadores naturales de esta infección, en el momento en que ellos se rascan o intentan con la boca rascarse ante la irritación producida por la picadura de la pulga o por la caminada de la pulga sobre ellos. Ellos pueden ingerir pulgas con cisticercoides enquistados en su interior. Estos cisticercoides, que pudiéramos decir son una especie de cabeza de parásito, una especie de escólec de parásitos que están allí dentro de esa pulga, se liberan a nivel del tracto intestinal del hospedador y a nivel del intestino delgado, que es el sitio definitivo de localización de Dipylidium caninum, proceden a fijarse a la mucosa intestinal a través de distintos órganos especializados presentes en la cabeza de ese parásito. Como podemos observarlo en el caso de Dipylidium caninum, existen 4 ventosas y existe también un rostro o rostelum que es protráctil y retráctil, que presenta ganchos a nivel de su extremidad. Esos ganchos auxilian el proceso de fijación a nivel de esa mucosa intestinal. Inmediatamente, a partir de un tejido germinal existente a nivel de lo que sería el cuello de ese escólec, inicia el proceso de crecimiento de proglótidos hasta que el parásito alcanza su estadio adulto, con un tamaño aproximadamente entre 50 y 70 centímetros. Seguidamente, los proglótides grávidos, aquellos de la parte más distal de esa cadena de parásitos, se desprenderán, se mezclarán con las heces, van al medio ambiente y de esta manera repetimos todo el ciclo biológico. Desde el momento en que el animal ingiere las pulgas con los estadios infectivos hasta que el parásito alcanza su madurez e inicia la liberación de proglótidos a nivel intestinal, pasan aproximadamente 3 semanas en promedio. Y como es de esperarse, este tipo de infección, a pesar de ser uno de los más comunes en el caso de mascotas, perros y gatos, es una infección menos frecuente en el caso de los humanos, ya que las pulgas no forman parte de nuestro menú gastronómico. Podemos ingerir alguna pulga de manera accidental que si presenta el estadio infectivo en su interior puede producir una infección en humanos. Por eso es que la dipilidiosis es una zoonosis parasitaria. La infección es más común en el caso de niños porque es más común que ellos se lleven a la boca distintos objetos y eventualmente pudieran agarrar una pulga e ingerirla. Aunque parezca poco creíble o poco probable, la literatura está llena de casos de niños con infecciones por Dipylidium caninum. Se cree que es una enfermedad, de hecho, que tiene un subdiagnóstico importante en el caso de niños.
Desde un punto de vista clínico, la dipilidiosis generalmente es asintomática. Sin embargo, en animales en edad temprana o animales con una alta parasitosis por pulga que ingieren una cantidad importante de pulgas con formas infectivas y por lo tanto presentan una parasitosis masiva, pudieran presentarse signos clínicos, a pesar de inespecíficos, bastante frecuentes, como por ejemplo dolor abdominal, diarrea o constipación, pérdida de peso, pelo hirsuto, quebradizo, se desprende con facilidad, opaco, un abultamiento del abdomen. Y por supuesto el signo clínico característico que nos ayuda a un diagnóstico definitivo es la visualización de los proglótidos a nivel de las heces de esos hospedadores o a nivel de la región perianal. Es importante mencionar que una irritación de la región perianal es también una característica clínica importante que conlleva al perro o al gato a arrastrar la parte posterior de toda esa región perianal contra el suelo. Y eso es debido a esa irritación que producen estos segmentos, estos proglótidos en el momento en que salen del hospedador. Ellos no solo salen de forma pasiva junto con las heces al medio ambiente, sino que ellos también pueden salir de manera, digamos, voluntaria. Esa superficie externa del proglótido contiene componentes que generan un proceso irritativo importante, generar un prurito importante en ese hospedador, por lo tanto él arrastra toda su parte posterior contra el suelo, intentando exactamente aliviar esa irritación, ese prurito que está generándole la presencia o la salida de ese parásito allí. Y por supuesto, los tutores nos refieren con bastante frecuencia, con sorpresa, con asco, aquel aspecto nauseabundo inclusive han llegado a comunicarlo, el hecho de ver a esos proglótidos reptando, moviéndose sobre las heces o sobre la cama del animal o sobre la cama del tutor si el animal tiende a subir a esos lugares. Por supuesto, el solo hecho de ya evidenciar en ese hospedador una infestación por pulga debe encendernos las alarmas de la existencia de Dipilidium caninum en ese animal. Y es así que el diagnóstico de dipilidiosis es basado primero en la observación de las características clínicas de ese individuo, la presencia de infestaciones por pulgas, la presencia de excrementos de pulgas sobre la piel del hospedador, la presencia de proglótides grávidos con movimiento sobre las heces o en esa región perineal del animal. Y por supuesto, en caso de que no evidenciemos esos proglótidos allí, pudiéramos hacer un examen coprológico en el cual podemos evidenciar la presencia de huevos en las heces. Sin embargo, lo más frecuente es la presencia del proglótido entero reptando, caminando sobre las heces del hospedador. Es menos común la presencia de huevos sueltos porque esos huevos están contenidos en paquetes denominados cápsulas ovígeras que están dentro del proglótido. Entonces normalmente lo que acontece es que el proglótido sale mezclado con las heces o de manera voluntaria y a nivel del medio ambiente esa superficie del proglótido se rompe o el proglótido se deseca y libera las cápsulas ovígeras, las cuales pueden también romperse y liberarán entonces huevos a nivel de ese medio ambiente. Y finalmente, prevenir la dipilidiosis canina o felina incluye, por supuesto, el uso de agentes farmacológicos con propiedades contra los cestodes. Existen diversos principios farmacológicos en el mercado que son muy eficaces en el tratamiento de las infecciones por cestodes en general. Y lo importante es que ese fármaco actúe sobre el escole, que es la estructura que se fija a nivel de la mucosa intestinal. De esta forma, el parásito se desprende de la mucosa y es expulsado por los movimientos intestinales mezclados con las heces en el medio ambiente. Y es común, después de un tratamiento con algún fármaco con acción contra cestodes, evidenciar entonces aquellos segmentos largos, aquel parásito entero a nivel de las heces del hospedador. Pero conociendo el ciclo biológico es fácil entender que nada hacemos con tratar al animal y no controlar las pulgas, porque el animal consumirá pulgas nuevamente y los parásitos nuevamente se desarrollarán en su intestino y se repetirá todo ese proceso que estamos discutiendo. Por lo tanto, es indispensable el control de pulgas como una medida efectiva para controlar las infecciones por Dipilidium caninum. Y en ese particular tenemos aquí en el canal un video sobre el control de las pulgas que te invito a ver. Es fundamental controlar pulgas para poder controlar Dipilidium.
No podemos permitir que la cama de nuestra mascota, de nuestro gato, de nuestro perro, esté como eso que se está observando aquí en el video. Un microambiente, un ecosistema perfecto para la presencia simultánea de huevos de pulga, de larvas de pulgas en diferentes instares, de huevos de Dipylidium, cápsulas ovígeras, proglótidos de Dipylidium. Tendremos allí con certeza el ciclo perfecto para que la dipilidiosis y la infestación por pulga estén instaurados en nuestro medio ambiente. Es necesario actuar, es necesario la aplicación de productos farmacológicos y es necesario el control ambiental para poder controlar pulgas y, consecuentemente, poder también controlar de manera efectiva el Dipylidium caninum. Y como siempre te solicito, si te gustó el video, dale like, compártelo, comenta y por favor no dejes de enviárselo a algún colega, algún estudiante de medicina veterinaria, algún tutor que tenga problemas por pulgas o infecciones por Dipylidium para que este conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas posible y hagamos entonces posible la existencia de una salud global. Inscríbete en el canal y nos vemos en el próximo video.